Saludos cordiales, mi nombre es Marixa Pérez Morales, soy estudiante de la carrera de Educación General Básica en la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la planificación educativa. La planificación educativa. La planificación educativa es un proceso mediante el cual se organiza y se proyecta con anticipación el trabajo del sistema educativo. Consiste en establecer metas y objetivos, definir los pasos y estrategias para alcanzarlos, así como proveer los recursos necesarios, ya sean humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para garantizar una educación de calidad, inclusiva y pertinente. Evolución histórica de la planificación educativa. En la década desde los 50 a los 70 se dio la expansión de sistemas educativos. Con la influencia de la CEPAL y UNESCO se asociaba también la educación con el desarrollo económico. La planificación se fue centralizada y tenía una visión normativa. A partir de la década de los 80, las reformas del Estado, como la privatización de servicios, la planificación se volvió más sectorial y de control, con retroceso en la cobertura. A partir de la década de los 90 se transicionó hacia un nuevo siglo. Se tomaron en cuenta la inclusión de temas como la interculturalidad, los derechos y la educación a lo largo de la vida. En el siglo XXI, conceptos como la globalización y el conocimiento como el eje central, eh, aparecieron nuevos actores internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, la importancia de competencias y la calidad y actualización curricular. Un ejemplo real de la reforma educativa fue la que sucedió en Chile en los 90, que incorporó el financiamiento compartido y la evaluación de calidad. Los principios fundamentales de la educación, de la planificación educativa, tenemos la coherencia, que es la que articula las políticas con los recursos y las acciones en torno a la educación. La equidad, este principio garantiza el acceso y oportunidad a todos los sectores. Otro principio es la pertinencia, que responde a las necesidades sociales y económicas del país. Entre estos principios también se encuentra la eficiencia, que nos permite hacer un uso óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales. También la flexibilidad se adapta a los contextos cambiantes. En este mundo globalizado nos damos cuenta que los contextos cambian en cuestión de periodos muy cortos. Los principios también fundamentales está la participación, que involucra ese apoyo entre comunidades, docentes y familias y estudiantes. Un ejemplo en Costa Rica son los programas de equidad como Avancemos, los comedores escolares que vienen a responder a esa necesidad social existente en las poblaciones escolares costarricenses. La planificación educativa en Costa Rica y en Centroamérica han surgido en paralelo, con marcadas diferencias. Mientras que en Costa Rica existe una larga tradición de inversión en educación, que se registran en la Constitución Política del 1949, a pesar de que existe esta cobertura, también enfrenta desafíos tales como son la brecha digital, rezagos en lectoescritura y desigualdad regional. En Costa Rica existe el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico del MED, que son quienes orientan las acciones a seguir en lo que respecta a educación. Mientras que en Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan retos de cobertura y financiamiento estatal. Por otro lado, Panamá y El Salvador han apostado por reformas curriculares y una expansión tecnológica. Contextos de acción de la planificación educativa. A nivel macro, la planificación educativa ha tenido influencia de organismos internacionales en las políticas del Estado, como son la UNESCO y la UNICEF. Eh, a, a nivel más, tenemos los planes sectoriales del MED, de las universidades y organizaciones civiles. A nivel micro, las escuelas y colegios diseñan sus proyectos educativos institucionales.
Por ejemplo, en Costa Rica los proyectos educativos institucionales permiten que cada centro educativo defina objetivos según sus necesidades comunitarias, es decir, que toma en cuenta el contexto de cada institución. Importancia de la planificación educativa en el contexto actual. Permite ordenar los recursos en tiempos de crisis. ¿Qué significa esto? Que la educación puede reorganizar sus materiales, personal y estrategias cuando hay emergencias como la pandemia. Un ejemplo rural sería cuando hay ciertas escuelas se priorizan las guías impresas, radios comunitarias o visitas domiciliarias para seguir enseñando. ¿Qué significa? Que se garantiza la equidad y la inclusión ante la desigualdad social. Implica que se busca que todos los estudiantes, sin importar su contexto, tengan acceso a una educación de calidad. Un ejemplo, se adaptan los contenidos para quienes no tienen internet, se crean apoyos visuales para estudiantes con necesidades específicas y se involucran a las familias en el proceso. ¿Qué significa? Que orienta la transformación digital en los procesos de enseñanza, de que propone que la educación se modernice usando tecnologías, pero de forma contextualizada. Ejemplo, uso de celulares para grabar explicaciones, audios por WhatsApp o fichas digitales que también se imprimen para quienes no tienen acceso. Que con respecto a que conecta la educación con el desarrollo económico sostenible, esto lo que busca es que se enseñe, que lo que se enseña tenga un impacto en la vida local, promoviendo habilidades útiles y conciencia comunitaria. Por ejemplo, enseñar finanzas básicas, agricultura sostenible, historia local o emprendimientos familiares como parte del currículo. La función de la planificación en la administración educativa. La función es brindar una hoja de ruta clara para las instituciones, favorece la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos. Además, permite evaluar resultados y ajustes a las políticas y ajustar políticas. Facilita la coordinación entre los diferentes actores del sistema educativo. Análisis crítico en la planificación educativa en Costa Rica. Algunos déficits identificados son la brecha tecnológica entre las zonas urbanas y rurales, los planes nacionales poco aterrizados a la realidad de cada centro educativo y además de cada estudiante, procesos burocráticos que dificultan la innovación, algunas posibles acciones que se pueden trabajar son eh, invertir, tener una inversión sostenida en la infraestructura tecnológica, además de una mayor autonomía a los centros educativos para que estos puedan planificar según sus contextos, dar una formación continua a los docentes en planificación estratégica. En conclusión, podríamos decir que la planificación educativa es un proceso dinámico y contextualizado. Esto quiere decir que la planificación educativa no es algo aislado, ni fijo, que se adapta constantemente a los cambios económicos, como son los presupuestos, el empleo, a cambios políticos, que son las decisiones gubernamentales, y a cambios sociales, que son las realidades de las comunidades en los contextos rurales, como el que existe en Costa Rica en algunas zonas. Esto implica considerar las necesidades locales, como son los recursos disponibles y los valores comunitarios. En cuanto a la evolución en América Latina, podríamos decir que esta se enfocaba anteriormente en más escuelas, más estudiantes, es decir, hay una expansión cuantitativa, existió una expansión cuantitativa. Ahora lo que se busca es calidad, que son mejores aprendizajes, equidad, igualdad de oportunidades e innovación, que son nuevas formas de enseñar y de aprender. Esto se refleja en propuestas como las aulas multigrado, los materiales adaptados y las metodologías activas como por ejemplo el STEM. En cuanto a la participación de todos los sectores, esto viene a hacer que esto viene a buscar que el éxito no solo dependa del Ministerio de Educación, sino que requiere eh, de la ayuda de otros actores como son la familia, la institución y los mismos estudiantes. Eh, en cuanto también se llega a la conclusión de que se requiere que el Estado garantice las condiciones para la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, que las instituciones organicen y apoyen a los docentes, que estos diseñen y ejecuten con creatividad
En cuanto a los estudiantes, se espera que estos se involucren activamente en el proceso de enseñanza y que las comunidades aporten desde su cultura y saberes populares eh, o tradicionales. Eso sería todo de momento. Me despido de ustedes. Muchas gracias por escucharme.